Hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Damos gracias al Señor que nos permite reunirnos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy agradecidos. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Hoy es el día en que todo el pueblo cristiano, el día del Señor, nos reunimos para venir a la iglesia, adorar y bendecir a nuestro Señor Jesucristo, que está aquí con nosotros, que está en cada uno de nosotros, en todo el mundo entero. Hoy, el primer día de la semana, se reúne el pueblo cristiano para escuchar, hablar a nuestro Dios, para escuchar su voz. Y Dios solamente nos habla por medio de su santa palabra. Vamos a disponernos a orar la palabra de Dios y todos juntos leemos el texto bíblico. Y antes de leer el texto bíblico, oramos al Señor. Te adoramos, Padre eterno, te honramos por tu infinita sabiduría. Gloria a ti, Señor Jesucristo, que tienes el principado desde la eternidad, desde el principio, antes de la tierra. Tú estabas con el Padre ordenándolo todo. Te adoramos, Señor Jesucristo, porque tú eres el creador del universo y viniste al mundo para salvarnos. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Señor Jesús, tú eres el único Salvador y llamas a todos los pecadores del mundo al arrepentimiento y a la fe. Te pedimos perdón por nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestra maldad. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Padre Santo, renuévanos en esta mañana al oír tu palabra. Tú nos mandas a obedecer tus mandamientos. Ayúdanos a seguir el ejemplo de obediencia de nuestro Señor Jesucristo. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Padre, tú que estás arriba en el cielo, en tu trono de gloria, te pedimos por las personas aquí presentes que no son salvas, que no han nacido de nuevo, para que tú les des tu Santo Espíritu y por él sean guiadas a toda la verdad. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Señor, afírmanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que yo tome la resolución de seguirte a ti,
de consagrarme a ti y echar mano de la vida eterna, que yo siga la sabiduría de Dios y no la del mundo, y que mi testimonio dé frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Por la sabiduría que está en lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Te alabamos, Padre, y te exaltamos, porque nos has dado un poderoso Salvador, siendo imposible que yo me salvara a mí mismo, y estando condenado por mi pecado al infierno eterno, me has escogido y me has buscado para darme esta salvación tan grande, el derecho de ser hijo de Dios en Cristo Jesús. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la más profunda mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la más profunda mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados.
gracia es inmensurable cual la más profunda mar. Fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Es por Cristo que tenemos ese don inmerecido. Amén. Hay un canto nuevo en mi ser. Cristo, 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 nombre sin igual. Llena siempre mi alma de esa nota celestial. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Tengo de su gracia celestial, gozo en su santo amor, y riquezas fluyen a raudar desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Por las aguas hondas me llevo, pruebas en mi senda tu áspero sendero él me guió, mas sus huellas seguiré. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul, a su lado él me llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial, llena siempre mi alma de esa nota celestial. ¿está usted lleno con el Señor? Amén. Demos loores a Cristo, a nuestro Rey. Loores dad a Cristo el Rey. Cantemos. Gloria dada a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley postrada.
naciones todas escuchan y obedecen su ley. De gracia y de santidad y proclamarle Rey. De gracia y de santidad y proclamarle Rey. Con la celeste multitud del trono en derredor, alzad canción de gratitud a Cristo el Salvador. Alzad canción de gratitud a Cristo el Salvador. En Primera de Corintios dice: bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo es la peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sharon. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura del Sharon. Jesús es mi Rey soberano. Himno 243. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es
a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, por ti. La tercera estrofa dice: Señor, ¿qué pudiera yo darte por tanta bondad para mí? Me basta servirte y amarte. ¿Es todo entregarme yo a ti? ¿Y la respuesta cuál es? La respuesta es sí. Por eso dice: entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Y si le entregamos la vida a nuestro Señor, podemos decir: somos felices con Él. Amén. Amén. Y que esto nos lleve a cumplir la gran comisión, hablar de nuestro Señor. Por eso cantemos el himno 49. Oh, que tuviera lenguas mil. Oh, que tuviera lenguas mil para poder cantar las glorias de mi Dios y Rey y sus triunfos alabar. Su nombre trae consuelo y paz, nos libra del temor, salud, aliento y gozo es, vida da al pecador. Quebranta el poder del mal, al preso libra hoy, su sangre limpia al ser más vil, aleluya, limpio estoy. Señor Jesús, Señor Jesús, ayúdame tu nombre a proclamar a todo el mundo en derredor, su grandeza ensalzar. amén. Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Alma bendice al Señor. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria, de sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertad, arpa y salterio entonad, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor, que los orbes gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor por su amor infinito, con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito.
Alabemos con el himno 264 al Gran Consolador, al Espíritu Santo. Oh Divino Espíritu. Oh Divino Espíritu, templo puro quiero ser, guía todo mi andar para no caer. Oh Divino Espíritu, comprensión tú me darás, los mandatos de mi Dios clarificarás. Oh Divino Espíritu, don de ti yo recibí, úsame con tu poder, gloria sea a ti. Mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque por tu gracia, Señor, y por tu misericordia podemos estar una vez más, Señor, celebrando tu día. Gracias, Señor, porque nos permites cantarte, Señor, alabarte, bendecirte, porque solo tú, Señor, eres digno. Te pedimos, Señor, que estos himnos los hayamos entonado con reverencia a ti, siempre teniendo claro, Señor, que no es para nosotros, sino que es para ti, Señor, porque solo tú eres digno. Ayúdanos, Señor, en este momento. Ayuda al pastor, Señor. Bendícelo, dale palabra fiel para predicar, y a nosotros danos reverencia, Señor, para escucharte a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118, 24. Ese es el que vamos a estar considerando durante este año como lema para la iglesia. El lema de este año es amar el día del Señor. Amar el día del Señor. Ayer precisamente en el grupo de los varones estábamos compartiendo cómo nosotros estamos perdiendo la bendición de guardar el día del Señor. El Señor Jesús dijo a sus discípulos precisamente que el día del Señor fue hecho por causa del hombre. Lo que quiere decir es que el día del Señor es para nuestro beneficio. Cuando nosotros no guardamos el día del Señor, somos nosotros mismos los que nos estamos perdiendo de un beneficio que el Señor quiere darnos. El Señor no necesitaba de un día. El Señor es el dueño de todas las cosas, es el dueño del tiempo, es el dueño de nuestra vida. Por tanto, el día del Señor es de bendición para el pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios se dispone a guardarlo. Así que recordemos, hermanos, estar pidiéndole al Señor en nuestra lista de oración, que confío en que ustedes ya tienen por ahí bien elaborada su lista de oración y me imagino que van incrementando cada vez más cosas en esa lista. Pidámosle al Señor continuamente que Él nos ayude a amar, que Él nos enseñe a amar su día, a reverenciar su día, porque el Señor ama su día. Recordemos que la piedad es amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece, pero también es amar lo que Dios ama. Así que hemos de amar el día del Señor. Amén. Ahora sí, Mateo 6,
13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ese es Mateo 6:13. Y esta semana, hermanos, vamos a estar, pues yo confío en que usted ya se lo sabe de memoria, pero si no lo sabe, lo puede aprender. Y es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Generalmente nos sabemos más de memoria el versículo 9, pero yo le animo a que se aprenda también el versículo 10. Mas vosotros, esto es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Entonces ya tenemos ese texto para que meditemos, para que memoricemos durante esta semana. Vamos al Evangelio de Lucas. Estamos considerando este Evangelio ya hace 2 meses. Y en esta mañana vamos a estar considerando lo que es el capítulo 4, donde lo dejamos hace 8 días en el versículo 14. Hoy vamos a estar hasta el verso 44 con la ayuda del Señor. Si usted tiene ahí la Reina Valera, se da cuenta que tiene un subtítulo que le puso las Sociedades Bíblicas y dice: Jesús principia su ministerio. Y pudiéramos hacernos la pregunta al leer este texto: ¿qué es lo que Lucas quiere que nosotros entendamos y aprendamos acerca de cómo es el ministerio del Señor Jesús? ¿Cuál era la tarea principal del Señor Jesús? ¿Cuál era su ministerio, digamos, lo primero, prioritario? Vamos a estar considerando, hermanos, este texto hasta el verso 44, entonces vamos a tener por lo menos esas 2 partes. Creo que su Biblia Reina Valera lo divide por lo menos en 3, pero vamos a estar del capítulo 4, versículo 14 hasta el 30, y luego vamos a ver la segunda parte desde el 31 al 44. Y lo dividimos de esta manera porque suceden en 2 lugares distintos. La primera parte sucede en Nazaret, la segunda parte sucede en Capernaum. Entonces vamos a considerar con la ayuda del Señor en esta mañana este texto. Pero vamos a leer primero los versículos 14 al 30 del capítulo 4. Dice la palabra del Señor. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra.
y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Vamos a orar, hermanos, pedimos la ayuda del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, hoy es tu día. Señor, nos concedes esta bendición de poder estar reunidos en tu día, de escuchar tu palabra en tu día. Señor, enséñanos a guardar este día especial, este día único. Señor, te pedimos que como iglesia nos ayudes, Señor, a amar a tal punto este día, que sea el día más anhelado, el día más deseado, el día en el cual, Señor, tu pueblo se goce delante de ti, haciendo aquellas cosas, Señor, que tu palabra nos manda a hacer, aquellas cosas, Señor, que tú esperas que nosotros hagamos en tu día. Señor, ayúdanos a amar tu día. Gracias te damos, porque en tu día podemos levantarnos para alabarte, para leer tu palabra, para meditar en ella. Y en este momento, Señor, te pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos asista, nos guíe, Señor, para entender tu palabra. Pero ante todo, Señor, que aplique tu palabra a nuestra vida, a nuestro corazón. Que no sea, Señor, este otro sermón más, sino que sea, Señor, tu palabra produciendo en nosotros fruto. Señor, necesitamos que por tu Espíritu y tu palabra, Señor, produzcas fruto en nosotros. La condición espiritual de cada uno de los que estamos aquí, Señor, tú la conoces. Y tú nos has dado tu palabra, Señor, porque eso es lo que necesitamos, Señor, escuchar. Eso es lo que necesitamos, Señor, atender y obedecer. Ayúdanos. Que esta palabra, Señor, que nos das en el Evangelio de Lucas en esta mañana, sea produciendo, Señor, fruto en nosotros. Guíanos, Señor, para ser fieles a tu palabra, para exponer, Señor, tu palabra como tú esperas, Señor, que lo hagamos. Quita de nosotros todo pensamiento que estorbe, Señor, el prestar atención a ti, a tu palabra. Y, Señor, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella. Bendícenos, pues, en esta mañana y ayúdanos, Señor, a bendecir tu nombre mientras meditamos en tu santa palabra. Te alabamos, Señor, y te damos gracias y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Pudiéramos decir, hermanos, que Lucas en estos versículos, especialmente en los versículos 14 y 15, nos está dando lo que pudiéramos llamar como las gafas, como la forma, como los lentes a través de los cuales nosotros podemos ver el ministerio de Jesús. Ustedes y yo sabemos, pues, y más los que usamos gafas, ¿no? Las gafas nos ayudan a ver las cosas con más claridad. Figurativamente, lo que estamos diciendo es que Lucas está colocando estos versículos del 14 al 44 como una especie de lente a través del cual ustedes y yo podamos ver y entender mejor el ministerio del Señor Jesús. ¿A qué vino el Señor Jesús? ¿Para qué fue enviado? ¿Cuál era su prioridad?
Vamos a considerar, hermanos, primero los versos 14 al 15 antes de entrar a nuestro primer punto, porque como les digo, esos dos versículos es como es el lente primero. Si usted nota, usted recuerda que hace 8 días estábamos considerando las tentaciones del Señor Jesús y terminamos en el versículo 13. Interesante ver cómo Lucas comienza o continúa ahí el relato diciendo que Jesús, después de estar en el desierto y haber sido tentado, el Señor Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y es muy especial eso que dice Lucas, porque nos está diciendo, el Señor fue tentado, el Señor soportó la tentación en el desierto, el Señor fue fiel, y cuando terminó de enfrentar la tentación y permaneció fiel, Él no quedó como desahuciado, como abatido, como derrotado después de pasar por la tentación, sino que dice el texto que Él volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Entonces es como la imagen de un Señor que sale vencedor después de enfrentar las tentaciones y sale con la cabeza en alto para comenzar así su ministerio. Entonces es muy especial que Lucas precisamente nos diga la forma en la que él continúa o inicia su ministerio. Y luego dice en el versículo 15, ¿qué era lo que él hacía en su ministerio? Y dice el verso 15, la primera palabra dice, y enseñaba en la sinagoga de ellos, enseñaba. Ya Lucas nos está advirtiendo cuál era la prioridad para el Señor Jesús. Usted lo puede confirmar incluso en el versículo 43, más adelante, verso 43. Usted ve que ahí dice que el ministerio principal del Señor Jesús era anunciar el Evangelio. Y como Él mismo lo dice, porque para esto he sido enviado. Hoy en día, hermanos, sabemos muy bien que en muchos lugares se prefieren otros ministerios y se les da más importancia a otros ministerios, cosas que también como iglesia pudiéramos hacer, como aquellos ministerios, por ejemplo, que tienen que ver más con la caridad, aquellos que humanamente se ven más. Pero el Señor aquí nos está diciendo una cosa, hay un ministerio, hay un servicio, hay una obra que es primero, antes inclusive que obras caritativas, y es predicar el Evangelio, predicar la palabra. El Señor tenía clara cuál era su prioridad, predicar el Evangelio. Y hermanos, es que realmente ¿de qué nos puede servir a nosotros hacer obras caritativas sin el Evangelio? ¿De qué le serviría a una persona saciar su hambre aquí en este mundo para luego terminar en una eternidad en el infierno? Lo que necesita el ser humano es escuchar la palabra del Señor. Amén. Y precisamente eso es lo que Lucas quiere que nosotros en esta mañana a través de este texto le prestemos más atención, y es a la palabra de Jesús. Y así he titulado el sermón de esta mañana, la palabra de Jesús. Lo que causa la palabra de Jesús, lo que hace la palabra del Señor, lo que puede hacer la palabra del Señor, cuál es nuestro deber para con la palabra del Señor. Así que vamos a considerar, hermanos, la palabra del Señor Jesús a través de todo este texto. Y vamos a considerar lo primero en los versos 16 al 21. ¿Qué fue lo que causó la palabra del Señor en aquella sinagoga ese día de reposo? Y esto es lo primero. La palabra de Jesús viene a confrontar. La palabra de Jesús viene a confrontar. Sabemos bien, hermanos, que hoy la palabra de Dios es desatendida, es ignorada, hay mucha indiferencia, inclusive dentro de las mismas iglesias hay mucha indiferencia a la palabra del Señor. Pero sucederá que un día todos vamos a tener que pararnos delante de la palabra hecha carne. Consideremos, hermanos, aquí lo primero. La palabra del Señor viene a confrontar. Versículo 16. Mire, hermanos, qué especial que en el verso 16 dice que al Señor se le concede leer, se le concede exponer la palabra. Vino a Nazaret, mire lo importante que dice Lucas ahí.
donde se había criado. Así que el Señor Jesús está en su propia tierra, donde Él se había criado, dice ahí Lucas. Y en el día de reposo, en ese momento sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y dice que se le entrega el libro de Isaías, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Permítame hacer un paréntesis aquí. Bueno, ahí Lucas nos dice que se le da el libro del profeta Isaías y entonces él lo abre y nos da como la impresión de que lo que sucede es que el Señor hizo como a veces algunos en algún momento hacen, que, ay, ¿dónde voy a leer yo en la palabra de Dios? Y entonces abren así en cualquier parte, donde pongan el dedo, ahí leen. Pareciera como que Lucas estuviera diciendo eso, pero lo cierto es que en la época en que Lucas precisamente escribe, no estaba definido lo que los expositores de la palabra iban a leer en la sinagoga. No era algo definido, no era como que había un plan de lectura fijada y entonces el Señor tenía que leer exactamente donde se le dijera que leyera, sino que se le entregaba el libro, en ese momento el rollo de Isaías se le dio, y lo que hace el Señor es buscar deliberadamente Isaías, lo que para nosotros hoy es el capítulo 61. Y hermanos, si esto es así, eso es aún mucho más significativo, porque quiere decir que el Señor Jesús deliberadamente, voluntariamente, con un propósito claro, Él dijo, yo tengo que leer Isaías 61 al pueblo en este día de reposo. Y entonces vamos a hacer, hermanos, lo propio, es decir, lo que hizo el Señor. Vamos a ir a Isaías 61, que es lo que tenemos en los versículos 18 al 19 de Lucas 4. Y quiero que tengan en cuenta algo, hermanos, importante cuando leamos Isaías. Y es que, aunque ese es un texto ciertamente muy hermoso, sin embargo, es un texto donde se le va a recordar al mismo pueblo su propia obstinación, su pecado. Y por eso el Señor va a leer también Isaías 61 para confrontar al propio pueblo. Permítame considerar un poco desde antes, vaya al capítulo 59, y de manera así general vamos a darle un vistazo. El capítulo 59, lo que está sucediendo allí es que el Señor está acusando al pueblo de Israel de su propio pecado. Desde el versículo 1 hasta el versículo 8, usted ve cómo el Señor está acusando. Dice la Escritura, ya en el verso 1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, y así sucesivamente el Señor está acusando al pueblo, a su propio pueblo, de su pecado. Cuando usted llega al versículo 9, usted empieza a ver cómo el pueblo empieza a confesar su propia maldad. Versículo 9, por eso se alejó de nosotros. Mire que ahora está hablando el pueblo. Se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Y así hasta el versículo 15. Mire el versículo 15, la primera parte. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Pero a partir de la segunda parte del capítulo, versículo 15, mire lo que hace el Señor. El Señor tiene misericordia de su pueblo e interviene a su pueblo. Y allí dice, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia.
Y usted puede seguir leyendo hasta el versículo 20 y se va a dar cuenta cómo el Señor está interviniendo en su pueblo misericordiosamente para salvarlo a pesar de sus propios pecados. Y entonces llega el versículo 20 y mire cómo el Señor les anuncia un Redentor, les anuncia un Salvador. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y en el verso 21 lo que hace el Señor es afirmar su pacto. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y entonces en ese contexto es que usted y yo llegamos hasta los capítulos 60, 61 y 62. Y en esos capítulos lo que el Señor está hablando es de la futura restauración del pueblo de Dios. Y entre esos versículos, entre esos dos capítulos, 3 capítulos, 61 al 62, usted encuentra los versículos 1 al 3 del capítulo 61, que es lo que tenemos en Lucas. Entonces vamos ahora sí a leer esa parte. Y por favor no se olvide de ese contexto donde el Señor estaba acusando a su pueblo de pecado, el pueblo reconoce su pecado y luego el Señor les promete el Redentor a su pueblo. Y entonces capítulo 61, versículo 1. Note algo especial. Ya se está hablando en primera persona, está hablando yo. Y usted ya sabe quién es el yo de ahí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y recuerde que todas esas cosas era precisamente lo que estaba pasando dentro del pueblo a causa de su propio pecado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Vuelva ahora a Lucas, allá al Evangelio, en el capítulo 4. Eso es lo que el Señor acaba de anunciar, eso es lo que el Señor acaba de leer del mismo profeta Isaías. Cuando usted sigue en el versículo 20 de Lucas 4, dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Pareciera ser como que después de que el Señor lee al profeta Isaías, todo el mundo está en silencio, todo el mundo está como sin saber qué decir, y están con los ojos fijos en Jesús cuando Él termina de decir eso. Pero viene una declaración que inmediatamente los confronta a ellos, y es el versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por supuesto, lo que el Señor estaba diciendo no era que todo lo que está en el libro de Isaías se estaba cumpliendo, pero lo que el Señor Jesús sí estaba diciendo era que con la llegada del Señor se estaba dando inicio a la restauración de su propio pueblo. En otras palabras, el Señor les está diciendo: miren, yo soy aquel a quien Jehová había prometido que enviaría. Yo soy aquel que viene a un pueblo duro de cerviz, que desatiende a mis profetas, que no quiso atender mi palabra, que hace oídos sordos a mi palabra, y que sin embargo el Señor ha tenido misericordia de ustedes y me ha enviado. Yo soy la palabra que revela, que desnuda sus corazones. Yo soy la manifestación plena de la misericordia de Dios por su pueblo. Y entonces todo el mundo está ahí en silencio, con los ojos fijos en el Señor Jesús.
Y uno pudiera preguntarse, ¿quién se estaba esperando que ese día de reposo precisamente iba a suceder lo que estaba sucediendo? ¿Quién iba a estar esperando que justamente ese día de reposo el Señor Jesús se iba a presentar ahí e iba a decir, yo soy el Mesías? Nadie estaba esperando eso. Pero ahí entre el pueblo de Dios, en medio de la sinagoga, estaba Cristo, aquel que es el profeta, el sacerdote y el rey de su pueblo. Hermanos, la palabra del Señor Jesús viene y vendrá para confrontar. Quizás para despertarnos de ese adormecimiento. Quizá para quitar de nosotros esa indiferencia ante su propia palabra. Quizá para hacernos entender a nosotros esa falta de amor hacia su propia palabra. Recuerde dónde estaba Jesús. Estaba en la sinagoga. Estaba en medio del pueblo de Dios. El mismo pueblo de Dios, sin esperarlo, estaban parados ante la palabra viva de Dios. Y hermanos, déjeme decirle algo. El versículo 21 dice, hoy. Hermanos, es que no solamente estaban ellos ante la palabra, nosotros estamos hoy ante la palabra viva de Dios. La palabra hecha carne que es Cristo, esa palabra que nos confronta, esa palabra que es, como dice la misma Escritura, como un espejo. Es una palabra que nos conoce, es una palabra que nos ve, es una palabra que nos oye, que nos examina hasta los mismos pensamientos y las motivaciones más profundas del corazón. Recuerde por favor Santiago 1, 23 al 25. Santiago 1, 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Cuál es la perfecta ley, la de la libertad? Es la palabra que nos ha hecho libres. Pero el que mira atentamente en esta perfecta ley de la libertad o que nos ha libertado, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, nosotros estamos ante la palabra viva cada día de nuestra vida. Cada vez que usted abre la palabra, cada vez que usted escucha la palabra, es el Señor Jesús el que nos está hablando. Y no le voy a preguntar si amén a eso. Porque quizás algunos de nosotros vamos a decir amén a pesar de nuestra propia indiferencia actual. Quizás nosotros mismos vamos a decir, sí, yo estoy consciente, estoy seguro, estoy convencido de que cuando leo la palabra es el Señor Jesús el que me habla, pero me duermo, pero soy indiferente, ni traigo la Biblia, ni leo la Biblia, ni oro. Hermanos, mañana, el día de mañana, futuro, un día, tarde o temprano, ustedes y yo vamos a estar parados frente a la palabra que se hizo carne, vamos a estar parados delante del Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios. Vamos a estar parados delante de Él.
Dice la Escritura que nosotros sabemos, como dice Tesalonicenses 5:2, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y la pregunta es, ¿qué cuenta le vamos a dar? ¿Cómo estaban aquellos en la sinagoga ese día de reposo? Quizás estaban pensando, hoy es otro día de reposo, simplemente vamos por tradición a reunirnos en la sinagoga y nos sentamos allá y escuchamos otro texto, pero no se esperaban que iba a estar precisamente allí, de pie ante ellos, la palabra viva de Dios. Y hermanos, yo sé que en medio de nosotros hay tanta incredulidad a la palabra. Somos tan incrédulos a la palabra que quizás algunos de nosotros todavía seguimos esperando. No, yo espero que el Señor se me aparezca, así como algunos esperan que se le aparezca la Virgen de Guadalupe o todas esas bobadas. No, yo espero que el Señor se me aparezca y entonces ahí sí voy a creer y ahí sí me voy a consagrar y ahí sí voy a ser juicioso y ahí sí voy a obedecer la palabra. Pero en teoría decimos que esta es la palabra del Señor y que es el Señor el que está ahí presente cuando nos está hablando, pero en la práctica como que no lo vivimos. Dentro de mi lista de oración, hermanos, yo he colocado, y yo espero que esa sea también una lista, una petición suya, como nos dice ahí Santiago: Señor, haz de mí un hacedor de tu palabra, no solamente un oidor de ella. Hermanos, ¿cuántos sermones hemos escuchado en la vida? Quizás muchos de ustedes han escuchado muchos sermones. Pero recordemos lo que decíamos hace unos días, hermanos. Lo importante no es contar años en el Evangelio, cuántos años llevas en el Evangelio. Lo importante es preguntarnos cómo está el fruto del Evangelio en nosotros. ¿Estamos creciendo en piedad, en amor al Señor, a su palabra? Hermanos, la palabra del Señor Jesús viene a confrontarnos. Y en segundo lugar, la palabra de Jesús puede ofender. Ofender. Ay, hermano, no diga eso es muy duro. No vaya a decir eso en el púlpito. De pronto algunos sí se ofenden y se van de la iglesia. Hermano, no me preocupa eso. La palabra fielmente expuesta puede llegar a ofender a muchos. Y si usted se fija en el texto, eso es lo que sucedió precisamente en la sinagoga. Entre el mismo pueblo de Dios se ofendió. Faltó muy poco. Mira el versículo siguiente, versículo 22. Faltó muy poco, eso fue prácticamente de inmediato para que la oposición a la palabra de Jesús se hiciera presente. Y aunque testificaron de la gracia que estaba en el Señor, mire el verso 22 cómo comienzan. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Mire lo que está sucediendo en este versículo. La primera parte es como si ellos estuvieran diciendo, ¡ay, qué maravilla de sermón! ¡Ay, qué sermón tan maravilloso! ¡Ay, tan especial ese sermón! Pero luego al final ellos están diciendo, pero no me cabe en la cabeza que un simple carpintero ahora venga a decir que Él es la palabra viva de Dios, que Él es el Mesías. No, no puede ser, es que a Él lo conocemos, sabemos quién es. Y hermanos, saben que esto nos advierte frente a algo que usted y yo tenemos que prestar especial cuidado. A veces la familiaridad con las cosas de Dios nos puede llevar a despreciarlas. Ay, ¿yo para qué voy a llevar Biblia a la iglesia? ¿Yo para qué voy a leer la Biblia? Yo no necesito, yo ya me he leído tantas veces la Biblia. Hermanos, yo no sé usted cuántas veces se ha leído la Biblia, yo me he leído la Biblia un par de veces. Pero hermanos, esa familiaridad termina llevándonos a nosotros a despreciar la santa palabra del Señor. Y es lo propio que están haciendo en aquella sinagoga. Y recuerde que es la sinagoga, recuerde que es el mismo pueblo de Dios. Ay, muy bonito tu sermón, pero es que tú eres el mismo, el hijo de José y María, carpintero, nosotros te conocemos.
Y hermanos, esto se confirma porque en el versículo 23, mire la forma en la que el Señor les contesta frente a esa actitud de ellos. El Señor Jesús les dijo: sin duda me diréis este refrán. Ay, el Señor, que es el Dios omnisciente, ya sabía lo que estaba en sus corazones, y entonces el Señor les dice: ustedes me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Mire lo que está diciendo el Señor. Ellos piden señales. Demuéstramelo. Demuéstramelo. Todas esas señales que tú hiciste en otros lugares, Señor, hazlas entonces aquí. Y mire qué tan tremendo el versículo 24, porque cuando usted lee ese versículo 24, se intuye que el Señor iba a decir: no, no voy a hacer esas señales. Mire el verso 24. Y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y lo que viene a continuación es muy aleccionador para el mismo pueblo. Así como decimos nosotros a veces, una muenda o una paliza. Eso fue toda una paliza para el pueblo de Dios. Mire lo que dice el versículo 25 y 26. Lo que va a decir el Señor antes les va a hacer subir mucho más los ánimos a ellos. Les va a ofender mucho más porque les va a hablar de Elías y de Eliseo. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta. Aunque en Israel habían viudas con hambre, el Señor les dice: yo no mandé allá, yo mandé a mi profeta a una gentil. Ustedes son pueblo de Dios, pero yo no les mandé a ustedes, les mandé a una gentil. Y luego vuelve al verso 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. ¿Dónde había muchos leprosos? En el propio pueblo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Le mandó a otro gentil, no a su propio pueblo. Es decir, Dios envía a sus profetas a pueblo que no era pueblo. Incluso a aquellos que los mismos judíos consideraban como impuros. Y entonces mire lo aleccionador que está aquí el Señor diciéndoles: a causa de su incredulidad a mis profetas pasé por alto a mi propio pueblo. A causa de su incredulidad a mi palabra, entonces pasé por alto a mi propio pueblo, y si ustedes no querían oír, entonces yo mandé a otros que no eran pueblo. Y hermanos, mire lo que estaba sucediendo aquí en Nazaret. En el versículo 21, el Señor les dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. En el versículo 23, ellos piden señales. En el versículo 24, el Señor les dice: no, yo no les voy a dar señales. En otras palabras, Dios estaba juzgando a su propio pueblo en ese momento. Hoy se ha cumplido esta palabra y ustedes que no quieren creer no van a tener señales. Y ellos entendieron lo que el Señor les estaba queriendo decir, porque mire el siguiente versículo. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. El propio pueblo de Israel, en la propia sinagoga, el día de reposo. Allí estaban reunidos y llegó la palabra y se ofendieron con la palabra.
Y por si fuera poco, versículo 29, y levantándose, le echaron. ¿A quién echaron? A la palabra misma, al Señor Jesús. Le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. La propia sinagoga judía que debía escuchar, atender, obedecer la palabra de Dios, aquellos a quienes se les dio la palabra, ellos mismos ahora estaban desechando la palabra. Ellos mismos ahora querían matar la palabra viva. Y hermanos, quizás alguno de nosotros puede llegar a pensar, ay, qué faltos de entendimiento aquellos de la sinagoga. Qué ceguera la que tenían aquellos hombres en la sinagoga. Qué necedad. Pero hermanos, eso nos pasa a nosotros. Somos faltos de entendimiento, ciegos, necios. Y más aún cuando nos vamos contra la misma palabra. Por ahí hay un dicho popular que dice, es como pegarse un tiro en el propio pie, algo así, más o menos. Hermanos, cuando nosotros nos vamos contra la propia palabra, cuando nosotros no hacemos caso a la palabra, cuando nosotros desatendemos a la palabra, cuando somos indiferentes a la palabra, hermano, usted y yo nos estamos dando un tiro en el propio pie. Nosotros mismos nos estamos haciendo el peor daño. Y qué ilusos somos cuando pensamos que podemos levantarnos contra la palabra. Así como ellos se levantaron aquella vez contra Jesús y querían matarlo, pero como dice el versículo 30, todavía no era el tiempo, y entonces el Señor pasó por en medio de ellos y se fue. Hermanos, la palabra del Señor Jesús puede ofender. Y cuando digo la palabra puede, me refiero a que en algunas ocasiones puede causar ofensa. A algunos les enoja la palabra, a algunos les pone nerviosos la palabra, a algunos les incomoda la palabra. Y entonces quieren matar la palabra, desterrar la palabra, echar la palabra, ignorar la palabra, hacer oídos sordos a la palabra. Yo no he leído eso. ¿Cuándo dice eso? Yo no sabía que eso era pecado. Y hermano, no piense que esto sucede solamente en el mundo, esto sucede en nuestro propio pueblo de Dios, es decir, en la misma iglesia, así como pasó aquella vez en la propia sinagoga. Hermanos, profesamos ser cristianos, pero cuando la palabra a veces nos mueve el piso, nos incomoda, nos quita como de ese estado de confort cristiano en el que vivimos, de esa manera de vivir a veces nuestra vida cristiana así como tan tranquilos, tan despreocupados por las cosas piadosas, cuando la palabra viene y nos incomoda, cuando la palabra nos hace ver que no estamos haciendo bien, que no estamos viviendo para Cristo, sino que estamos viviendo para nosotros mismos, para nuestros propios deleites, para nuestros propios placeres, entonces la palabra nos ofende y entonces decimos, yo no voy a hacer caso a eso, yo mejor no escucho. En otras palabras, queremos llevar a Jesús, que es la palabra viva de Dios, queremos llevar a Jesús al despeñadero y lanzarlo lejos. Hermanos, tengamos cuidado porque en esos casos lo que estamos haciendo es preferir, antes que servir al Dios vivo y verdadero que nos ha salvado en Cristo Jesús, es preferir servirnos a nosotros mismos cuando desechamos la palabra. Y hermanos, este rechazo a la palabra no solamente señalaba la testarudez del pueblo y de nosotros,
sino que también ante todo estaba señalando la cruz de Cristo. Desde el principio del ministerio del Señor Jesús quedó claro, el camino del Señor era la muerte, era la cruz. Y hermanos, qué triste cuando uno lee estas cosas y se da cuenta que el comienzo del camino a la cruz no fue en Sodoma, fue en el propio pueblo. ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a querer matar a Jesús? El propio pueblo. No fue el mundo el que primero gritó, crucifíquenlo. Fue el propio pueblo el que primero gritó esas palabras contra la palabra viva de Dios. Qué triste, hermanos, es que a veces nosotros nos parezcamos al mundo, incluso cuando rechazamos la palabra de Dios. Qué triste es cuando nos ofendemos ante la palabra y queremos desecharla. Hermanos, el camino del Señor Jesús fue la cruz, y ese es el camino que todo discípulo de Cristo debe de tomar. La pregunta que podemos hacernos en este momento es, ¿qué vamos a hacer cuando la palabra me incomoda? ¿Qué vamos a hacer con la palabra cuando la palabra me ofende? Hermanos, la mejor respuesta que podemos dar a eso es humillarnos ante el Señor y clamar por su perdón y obedecer su palabra. Vaya por favor a Isaías capítulo 30, versículo 18 al 26. Y tenga en cuenta algo bien especial, porque el Señor es tan misericordioso, el Señor es tan bondadoso con nosotros, que la palabra no solamente nos hiere, sino que la palabra también está para sanar a aquellos que atiendan la palabra. Si usted tiene la Biblia Reina Valera, usted tiene ahí un título que dice promesa de la gracia de Dios a Israel. Considere estas palabras, preste atención a lo que dice. Versículo 18, capítulo 30 de Isaías. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas la palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanará la cubierta de tus esculturas de plata, y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. El Señor está hablando de eso cuando nosotros atendemos su palabra. Entonces le diremos, trapo asqueroso a nuestras idolatrías. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembre la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingue, es decir, grueso, gordo. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas o terrenos grandes, espaciosos, extensos. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba, y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor. Es decir, será un día maravilloso, hermoso, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Hermanos, la palabra del Señor hiere, ofende, pero cuando el Señor hace eso, lo hace para el bien de su propio pueblo. Y el deber del pueblo es atender su palabra, no hacer oídos sordos, no desechar su palabra. Recuerde como dice allá Apocalipsis 3, 19 y 20, yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y luego viene ese versículo que a veces se usa mal,
o usan mal para evangelizar, como si esto fuera un mensaje para los impíos, y esto es un mensaje para la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. El Señor está diciendo, atienda a mi iglesia, a mi palabra, no haga más oídos sordos a mi palabra. No pretendan lanzar por un despeñadero la palabra. Aunque les ofenda, cuando el Señor ofende con su palabra, cuando el Señor hiere nuestras conciencias pecaminosas con su palabra, el Señor lo hace para sanar. Pero nuestro deber es atender su palabra. Vuelva a Lucas capítulo 4. La palabra de Jesús puede ofender. Eso es nuestro segundo punto. Ahora, tercer punto, versículos 31 al 41. La palabra de Jesús tiene el poder. Si usted nota, estábamos primero en Nazaret, ahora estamos en Capernaum. Y lo que hace Lucas aquí es registrar el primer milagro del Señor. No estoy diciendo que fue el primer milagro que el Señor hizo, estoy diciendo que es el primer milagro que Lucas registra en el Evangelio de Lucas. Entonces la pregunta es, ¿por qué Lucas registra este primer milagro? Precisamente para enseñarnos el poder que tiene la palabra del Señor sobre las huestes de maldad. Veamos el poder del Señor. En primer lugar, en la sinagoga. Volvemos a la sinagoga y el Señor liberta allí. Versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Preste atención a esta frase que sigue. Yo te conozco quién eres. ¿Quién está diciendo eso? Un demonio. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Hermanos, cuando yo leía ese versículo 34, yo pensaba, ¿qué tan tremendo es esto? Podemos llegar a estar confesando la verdad sin vivir en la verdad que confesamos. Dice la Escritura, los demonios también creen y tiemblan. Y quizás en medio de la misma iglesia del Señor hay muchos que creen, que afirman, que dicen, sí, esa es la palabra del Señor, pero no estamos viviendo a la luz de esa palabra. Los hombres de la misma sinagoga también conocían la palabra. Y sin embargo se ofendieron y la rechazaron. Y entonces mire lo que hace el Señor Jesús, versículo 35, hace algo poderoso y permítame decirle algo. Era algo nunca antes visto, lo que sucede en ese verso 35. Y Jesús le reprendió diciendo al demonio: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, derribando a ese hombre que estaba poseído, salió de él y no le hizo daño alguno. Y entonces mire verso 36, todos se maravillaron. ¿Por qué se maravillaron? Hermanos, porque en ese momento, si usted recuerda el Antiguo Testamento, los profetas, a través de los profetas, Dios hizo muchos milagros, entre ellos, por ejemplo, dar de comer a otros. Pero usted en el Antiguo Testamento, usted no encuentra que alguien hubiera expulsado demonios. Y entonces lo que está sucediendo es que ellos están ante algo que nunca antes habían visto. Y por eso dice las palabras del 36, y estaban todos maravillados, y mire lo que dice, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? En otras palabras, ellos es como si dijeran, ¿qué es lo que esta palabra de poder quiere enseñarnos? ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros a través de esta palabra poderosa que expulsa, que tiene poder sobre las huestes demoníacas? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y ciertamente lo que el Señor les estaba diciendo es como dijo
Primera de Juan, capítulo 3, 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo que estaba diciéndoles el Señor es que Él tenía el poder sobre las huestes espirituales de maldad. Y entonces, versículo 37, su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. El poder de Jesús liberando en medio de la sinagoga, hermanos, nos está recordando cómo el Señor tiene el poder para libertar a su propio pueblo. Amén. Y entonces mire, después de la sinagoga, el poder del Señor en la casa de Pedro. Entonces Jesús se levantó, verso 38, y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Es decir, eso fue un auténtico milagro. Y luego versículo 40 y 41. Mire cómo el poder del Señor se extiende a otros. Al ponerse el sol, y esto es bien interesante porque lo que está diciendo Lucas es que ya se terminó el día de reposo. Cuando ya se había terminado el día de reposo, cuando ya era el día siguiente, entonces los demás podían llevar tranquilamente a los enfermos. Todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Es decir, vemos el poder del Señor, hermanos, en la sinagoga, en la casa de Simón, extendiéndose sobre muchos enfermos, liberando hombres endemoniados, expulsando demonios. Ciertamente lo que la palabra nos está diciendo es que la palabra del Señor Jesús tiene el poder. Poder para sanar, poder para salvar a todo aquel que cree y obedece al Evangelio. Vaya por favor a Efesios capítulo 6, versículo 12. Hermanos, uno de los costos de ser fieles al Señor en medio de la oposición del mundo es precisamente tener que enfrentar la enemistad del mundo. Pero cuando usted y yo enfrentemos la enemistad del mundo, hermano, no olvidemos que esto se trata es de una lucha espiritual. Cuando inclusive usted y yo nos ofendamos con la palabra expuesta, con la palabra del Señor, hermanos, no se olvide, es que estamos en medio de una lucha espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, el mundo se opone a la palabra de Dios, quiere tirarla por un despeñadero, quiere ignorarla, sacarla de todos los espacios, y el mundo también quiere que aún la misma iglesia ignore y menosprecie la palabra de Dios. Pero mire cómo Pablo había escrito allá en Efesios 6, en versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y si usted va al capítulo 1, versículo 19, se da cuenta que Pablo está utilizando la misma expresión en ese versículo para recordarnos que fue el mismo poder con el cual Él nos hizo suyos. Y es en ese poder en el que nosotros hemos de descansar cuando tenemos que enfrentar al mundo. Porque las armas, dijo Pablo, 2 Corintios 10, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra del Señor es poderosa. El problema no está en la palabra. El problema está en nosotros. En nuestra incredulidad a la palabra, en nuestro desprecio a la palabra, en nuestra indiferencia a la palabra. ¿Cuál es nuestro deber frente a la palabra?
Hermanos, en primer lugar, nuestro deber es obedecer la palabra, pero también, como dice el versículo 42 al 44, y este es nuestro cuarto punto, la palabra de Jesús debemos anunciar. ¿Cuál fue el ministerio principal del Señor Jesús? Anunciar la palabra. Porque, como dice el verso 43, para esto había venido el Señor. El Señor tenía la prioridad. Versículo 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Quién? El Señor Jesús. La palabra. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Ahora, usted fácilmente se puede preguntar, ¿por qué le detenían? ¿Querían escuchar la palabra? ¿Estaban ávidos por escuchar la palabra, deseosos de la palabra? No, ellos estaban deseosos de los milagros. Y una vez más la palabra nos muestra cómo somos nosotros, cómo nosotros mantenemos las cosas en un sentido tan contrario, al revés. Preferimos aquellas cosas que no son precisamente lo que el Señor desea para nosotros, que no son precisamente nuestra mayor necesidad. Preferimos milagros, preferimos sanidades, preferimos que nos provea, preferimos que nos dé cosas. Pero cuando llega la palabra, no, eso no es tan preferido. Versículo 43, pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades haga milagros. No, el Señor no dijo, déjeme, suélteme, tengo que ir a sanar a otros y hacer muchos más milagros. No, lo que el Señor dijo fue, yo tengo que ir a otras partes porque tengo que anunciar el Evangelio, tengo que anunciar la palabra. Eso es lo que necesita el ser humano escuchar hoy. Que anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Hermano, el Señor tuvo claro cuál era su tarea principal, su prioridad. ¿La tenemos nosotros? Es la pregunta. Hermanos, como ciudadanos del cielo somos llamados a anunciar el Evangelio. No hay nada más necesario y urgente. Recuerde cuál es nuestro texto para memorizar esta semana. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano, lo que necesita usted, lo que necesito yo, lo que necesita el mundo es la palabra de Cristo. Eso es lo que necesitamos. Y necesitamos pedirle al Señor, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a amar tu palabra por encima de cualquier cosa, a desear tu palabra. Quita, Señor, de nosotros toda indiferencia a tu palabra. Quita de nosotros, Señor, toda incredulidad a tu palabra. Perdónanos, Señor, cuando nosotros queremos desechar tu palabra y lanzar tu palabra por un despeñadero, como hizo tu propia sinagoga aquella vez. Señor, perdónanos cuando tu palabra nos ofende, porque nos advierte, porque nos reprende frente a nuestra propia vida, porque nos dice cosas que a veces, Señor, no queremos escuchar. Pero, Señor, gracias te damos, porque cuando tú haces estas cosas a tu pueblo es para la salud de tu propio pueblo. Señor, te damos gracias porque absolutamente todas las cosas, Señor, que tú haces son para el bien de tu pueblo, a pesar de nuestra testarudez, a pesar de que nosotros, Señor, no hacemos caso. Señor, ayúdanos. Quita de nosotros, Señor, esa testarudez, esa indiferencia a tu palabra.
y pon, Señor, en nosotros, por tu propia palabra y por tu Espíritu, Señor, pon en nosotros amor a tu palabra, deleite. Señor, que tu palabra sí sea un gozo para nosotros, que sí sea, Señor, un disfrute, un gusto, un deleite. Que de esta manera, Señor, nosotros te amemos verdaderamente. Señor, que no solamente profesemos cosas, que no solamente digamos que creemos. Los demonios creen y tiemblan. Esto tú, Señor, nos has dicho. Pero, Señor, que no solamente profesemos, sino que vivamos lo que profesamos. Que tu palabra, Señor, produzca en nosotros fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.